Buenas tardes, bienvenidos a la Casa Villera, Casa del Plan Maestro. El tema de hoy en esta conferencia es las antiguas fiestas patrias en Lima. Vamos a profundizar este tema que requiere de mucha investigación. Toda investigación se inicia siempre con preguntas y la pregunta que nos hacemos primero es ¿en qué momento se iniciaron las fiestas patrias en Lima? También, ¿siempre se celebraron las fiestas patrias en Lima o hubo algún momento en que dejó de celebrarse? ¿Cómo fue cambiando este ritual, estas ceremonias? ¿Qué elementos se han ido incorporando a través del tiempo? Tenemos varias preguntas y ahora vamos a tratar de responderlas. Antes de entrar a esto de las fiestas patrias debemos entender un par de conceptos que son las festividades cívicas y la patria. Las fiestas patrias como tal surgen en la proclamación de la independencia, pero los rituales, la forma como se hace es virreinal, se adapta al sistema. Hay estudios que ha hecho Ortenberg, por ejemplo, en Lima y en Buenos Aires, sobre estos temas de las ceremonias cívicas, y es importante resaltar de que del 28 de julio al día siguiente no pasamos a ser una república. Ni siquiera el Perú estaba independizado, sino que fue todo un proceso que se inició y se puso simbólicamente así, ¿no? Como la proclamación de la independencia. ¿Y qué es la patria? Cuando hablamos de fiestas patrias, ¿qué entendemos como fiestas patrias? Cada persona, si le preguntamos ahora, nos va a dar una respuesta quizás distinta. ¿Con qué se representa la patria? La comida, la música, las costumbres, ¿qué más podría ser? Los héroes patrios. Entonces hay varios elementos y vamos a ver cómo se usan estos elementos a lo largo del tiempo. Para comenzar, patria es, según los diccionarios más antiguos de la lengua española que tenemos, la patria es la tierra de donde uno surge, la patria la tierra de los padres. Pero en el siglo XVIII, en el siglo XIX, esos conceptos son retomados por la Ilustración francesa y la patria va a ir cambiando el concepto. Ahora que existe esto de la historia conceptual que está tan de moda, sobre todo entre los historiadores aquí en Perú, la historia conceptual habla del cambio de los conceptos, cómo han ido variando a través del tiempo. Y la patria no solamente es ese espacio, sino hay un proceso que en el primer paso, en el siglo XVIII, XIX, la patria está identificada con los elementos de la geografía y con los elementos del territorio. Pero luego cuando ya pasa todo este tema de las Cortes de Cádiz, todos estos años en que vivimos bajo la Constitución de Cádiz en teoría, la patria se utiliza como un sinónimo de lucha por la libertad. Y ahí es donde se toma por los ejércitos libertadores. Y se habla de patriotas y se habla de realistas. Y hay toda una discusión acerca de eso, de lo que no vamos a tratar ahora. Pero vamos a ver la siguiente imagen. La patria se representa no solamente así, sino se representa a partir de íconos, elementos gráficos, iconográficos, las famosas alegorías. En todo Sudamérica se hacen trabajos sobre historia del arte y la representación de lo que son los continentes, las 4 partes del mundo, llamadas en ese tiempo. En el caso de América, América es representada como una mujer que tiene un penacho de plumas, tiene unas flechas, tiene un cocodrilo o un caimán en los pies. Y justamente la primera alegoría que se ve de patria, porque la patria se tenía que representar de alguna manera, no podríamos decir que era todo el territorio, porque el Perú no existe como territorio político, todavía no es un virreinato, pero no se representa como una patria. Aunque en el siglo XVIII se reformula y se dice que la patria es también el territorio del reino, el virreinato de Perú, ¿no? Ahora le dicen algunos reinos del Perú. Y entonces, como ustedes pueden ver, en algunos cuadros se representó a Bolívar y otros libertadores abrazando a América, pero en este caso América va a ir transformándose a través de un proceso
de cambios iconográficos en lo que es la patria. Una mujer que también tiene influencia de lo que ha estudiado Claudia Rosas en su famoso libro sobre Marianne en los Andes, influencia de los íconos y las alegorías en la Revolución Francesa, más una mezcla con lo que es la América como continente. Siguiente. Y esta imagen es la que queda, pues, la imagen de las alegorías de la patria. Es muy conocida esta imagen, que la han puesto incluso también en el afiche, es de Sofía Dorca, que se tomó estas fotos, se hizo una sesión de fotos en el estudio Courbet, y ahí se muestra pues a la señorita representada como la patria en distintas posiciones, ¿no? Con la bandera, con una espada, llevando el escudo nacional en el pecho y el sol abajo, el sol de los incas. Y también lleva un casco como la representación pues clásica que tenemos de una mujer. Entonces estas alegorías no eran disfraces que se usaban en fiestas patrias, sino que en el siglo XIX había muchas ceremonias, en 28 de julio sobre todo, ahora vamos a ver en qué momento, en el cual se hacen representaciones no solamente de la patria, sino de las virtudes, ¿no? Los niños y las mujeres, sobre todo, más que los varones, representan las virtudes como la fe, la caridad, la esperanza, la patria y otras más. Entonces, estas figuras se utilizan como representaciones y van a estar presentes no solamente en nuestras imágenes, sino también en los documentos del Estado, en las monedas, en los afiches, en la iconografía en general. La siguiente. Aquí les traigo una de 1903 que ya representa justamente a la patria con la bandera, la espada y el escudo nacional en la parte de arriba, y la que está al costado ya es de una representación en el Palacio de Exposición, donde se muestra ya la patria llevando los elementos que la representan, como pueden ver ahí, ¿qué cosa? Pueden ver un broquel que es como un escudo donde se encuentra el sol, está la corona, lleva un bastón con el gorro frigio o lleva también un pendón, lleva también, en algunos casos, porque esa ya es una representación más de la República, lleva una especie de facio, que es como un símbolo de la época de los romanos, que significaba la autoridad imperial. Entonces estas alegorías de la patria nos tratan de representar lo que es la patria en ese momento, entre el siglo XIX y siglo XX, y que queda un poco en nuestra cabeza. Pero ¿qué pasa? Que la representación de la patria es promovida por el Estado peruano en distintos momentos, como vamos a ver a continuación. Y otra cosa es lo que entienden las personas cuando lo van a llevar a la práctica. La siguiente. Por ejemplo, en 1821, cuando se proclama la independencia, no vamos a hablar ahora de toda esa proclamación que hubo toda una celebración organizada por la Municipalidad de Lima, que hizo la firma del Acta de Independencia, organizó lo que es el desfile del estandarte, la proclamación de la independencia, consiguió dinero para hacer las fiestas, porque en un inicio de la celebración de la independencia estaba en manos de la Municipalidad de Lima. Ellos eran los encargados, no era el virrey. El virrey en realidad simplemente cuando había alguna ceremonia importante pedía ayuda al cabildo, y el cabildo es el que organizaba todos los gastos sobre todo. Entonces en 1821 vamos a ver estas famosas acuarelas de Fancho Fierro, donde se puede observar a los elementos de la población afroperuana, las castas, que son representadas como los más entusiastas con la independencia. Ha habido mucha discusión acerca de si estas acuarelas son representaciones reales de lo que ocurrió en ese momento o es una representación posterior de lo que un grupo de afroperuanos quería demostrar, que eran los primeros patriotas, ya que con el indígena no se había logrado todavía callar el tema de la independencia. Muchos indígenas estaban a favor de la corona española y muchos eran realistas. Y en cambio los afroperuanos
como lo han mostrado los últimos estudios durante estos años que fue el bicentenario del Perú, de la independencia peruana, resulta que los afroperuanos son los que conformaron la mayor cantidad del ejército afroperuano, el ejército pardo. Entonces, imagínense ustedes que este no solamente es una representación consciente de que ellos están participando, sino que ellos también están mostrando su patriotismo y están mostrando de que ellos son los más beneficiados con la independencia porque ellos integraron las milicias pardas y ellos obtuvieron este mecanismo para poder lograr beneficios y ascenso social. Hay muchos documentos en los archivos aquí de Lima, en el Archivo General de la Nación, donde podemos ver que muchos de ellos fueron beneficiados con entregas de premios, ascensos en el ejército y muchos privilegios. Entonces, la representación de esto es importante porque muestra cómo se está entendiendo la independencia como algo funcional a ellos, es decir, que ellos lo van a aprovechar para dejar atrás sus cadenas y comenzar a tener un desplazamiento, una movilidad social. En la siguiente vamos a ver, por ejemplo, que eso es lo que pasa, pues justamente, y la historia del arte, aquí en el Perú los historiadores del arte han estudiado este tema. Hay muchos trabajos, sobre todo con el tema de Olaya y otros personajes. Olaya es un caso muy emblemático que fue estudiado por Natalia Magruj y otros, en el cual se muestra de que él que tiene una influencia afrodescendiente, otros dicen que tiene también, o sea, es un mestizaje, es representada en este cuadro como una persona decente, como una persona patriota, una persona trabajadora. Y entonces se le colocan esas alpargatas y se le coloca un traje blanco que quizás no fue como él lo debió haber tenido, porque es una estrategia visual posterior para poder hacer que la población afrodescendiente sea vista como patriota. ¿Y qué es ser patriota? Ser patriota es cantar el himno nacional, llevar la escarapela. El patriotismo entendido en esos momentos es sinónimo de sacrificio, ¿ya? Hasta el momento, ¿no? Ser patriota es ser sacrificado y vamos a ver por qué. Volviendo a este tema de la independencia y de la celebración de las fiestas patrias, las fiestas patrias de 1821 se realizaron con toda normalidad, a pesar de que el Perú todavía no había logrado la independencia, pero años después este ritual se interrumpe por muchos años, es decir, las fiestas patrias no se celebraron todo el tiempo. Hubo muchos años en que dejaron de celebrarse. ¿Por qué? Porque muchos no querían la independencia, aquí en Lima sobre todo, ¿no? No querían independencia, aquí iban a celebrar. Dos, los caudillos. Llegamos a tener hasta presidentes extranjeros. Ellos estaban más preocupados por ver cómo iban a sectorizar, hacer el Perú que fuera una confederación. Entonces no estaban muy preocupados por ese tema. Tres, podemos ver en este extracto de la Constitución de 1823, la primera Constitución, ¿qué es lo que dice? Dice que el Congreso, en el artículo 60, inciso 21, el Congreso de la República tiene la facultad de instituir fiestas nacionales para mantener la unión cívica, avivar el patriotismo y perpetuar la memoria de los sucesos más célebres de la independencia nacional. Eso lo colocaron en 1823, lo quitaron y nunca más lo volvieron a poner. Entonces miren, en 1823 se le quitó al Congreso la facultad de hacer y elaborar las fiestas cívicas y se olvidaron de ese tema hasta el siglo XX. No había base legal para hacer fiestas patrias. Segundo, miren este decreto de 1827. ¿Qué es lo que dice? Y eso es lo que les trato de explicar por qué no hay fiestas patrias en los primeros años de independencia. El decreto dice que, considerando que la multitud de fiestas cívicas causa gastos innecesarios y acarrea a los ciudadanos perjuicios de retardo en la administración de justicia, o sea que muchos feriados, muchas fiestas patrias interrumpen el proceso de desarrollo del Estado, la burocracia, se ordena entonces, se decreta que todas las fiestas cívicas se reduzcan a la fecha del 28 de julio, porque las fechas habían sido 27, 28 y 29 de julio. Entonces, hacia 1827 se mata las fiestas patrias
con este decreto que estuvo vigente hasta fines del siglo XIX, imagínense. No había base legal para hacer esto. Vamos a la siguiente. Entonces, ya cuando las cosas mejoran, porque recuerden que hemos tenido el problema de la Confederación Peruano-Boliviana, hemos tenido el tema de los caudillos, 2, 3 presidentes al mismo tiempo, que no estaban preocupados por las fiestas patrias y que se elegían presidente y no precisamente en julio asumían el mando. Entonces se había habido toda una interrupción de la vida cívica patriótica. Y en la época de Huánuco, cuando ya hay este dinero, ya hay fondos para administrar el Estado, es que se retoma esto. Por eso que la escultura de Simón Bolívar se va a construir y se va a erigir muchos años después de la independencia. Y otros monumentos también, como el 2 de mayo, todo eso se va a erigir muchos años después de la independencia, porque ya habían los recursos económicos y el Estado estaba muy preocupado en recuperar esos orígenes. Lo habían perdido y ahora lo querían recuperar. ¿Y cuál era la mejor estrategia para recuperar algo? Ir con los ancianos. Y esta es la época en que se ven dos cosas curiosas en la época de Huánuco, en los años de Huánuco. Es uno, que se comienza a construir los monumentos que se debían construir en los primeros años de la independencia y no se construyeron, se construyen. Se construye el de Bolívar, se coloca la columna del 2 de mayo y otros. Y la segunda estrategia es reconocer a los sobrevivientes de las guerras de la independencia, algo que no se había hecho nunca. Y comienzan a salir estampas, fotos, imágenes, muchos reportajes acerca de los sobrevivientes de la guerra de independencia. Y cuando ellos mueren, van a rescatar a los héroes de la guerra del Pacífico. Entonces siempre van a utilizar a los ancestros, a los antiguos, para poder retomar ese contacto con el pasado. Vamos a la siguiente. Pero la época de Huánuco, como ustedes saben, acabó de una manera trágica, ¿no? Justamente hoy estamos, ¿qué estamos hoy? 24. Bueno, el 22, los hermanos Gutiérrez, el 22 de julio, comenzaron su famosa levantamiento, sublevación, revuelta en Lima, y terminaron matando al presidente Balta, ¿no? En un incidente confuso y todo un problema que hubo en 1872. En plena época de Huánuco mataron a un presidente que era militar, que había logrado muchos logros en la ciudad, como derrumbar las murallas, como ampliar todo lo que es el tema de los ferrocarriles, el Palacio de Exposición, el Parque de Exposición. ¿Y qué muestra esta alegoría? Volvemos nuevamente a nuestra alegoría de patria que vimos al inicio, ¿no? En este caso, ya representada como la República, con dos fascios a los costados, o fases, con el globo frigio, y está viendo al presidente que ha fallecido. Es una representación que no es una representación sin intención. Aquí lo que está mostrando es de que se estaba logrando algo en la guerra, en la época de Huánuco, el progreso que quería el país, pero es asesinado. Y esperan al Perú épocas oscuras. El famoso arco de puente, que acá tenemos un modelo, dice Dios y la patria, cuando se cambió que era Dios y el rey, también en otros países, en otros virreinatos de América. Esto también era el momento en el cual el Estado peruano asumía el tutelaje de lo que era la conducción del país. Entonces, durante la época de Huánuco se quiso hacer muchas cosas, pero lamentablemente acabó mal. Y luego vino la Guerra del Pacífico. Vamos a la siguiente pregunta. Y en la Guerra del Pacífico, imagínense, pues teníamos una bandera chilena en el Palacio de Gobierno y era imposible hacer fiestas nacionales. Ni siquiera la fiesta de Amancaes se celebraba, ¿no? En esa época los chilenos usaban las pampas de Amancaes para entrenar con sus cañones el 24 de junio. Sí, eso está documentado justamente en los viajeros que estuvieron aquí. Y por eso que todo esa recuperación del ritual de las fiestas patrias no fue algo sencillo, porque cuando acabó la guerra el país no tenía dinero. Entonces, habían dos
estrategias ahora para poder recuperar las fiestas patrias. Era repotenciar los espacios públicos modernos, porque la época de Huánuco había dejado lugares nuevos en la ciudad. Construcción de nuevas calles, nuevas urbanizaciones, nuevos espacios como los parques, que no existían los parques en Lima. Habían plazas, atrios de iglesias, pero no habían parques. Y en estos dos espacios eran los espacios en donde se reconstruye las fiestas patrias. El primero es el Parque de Exposición, que es construido y reconstruido después de la guerra con Chile porque fue saqueado justamente por las tropas chilenas, y los vecinos de Lima lo reconstruyen y lo utilizan para realizar ahí las fiestas patrias, las ceremonias, las fiestas y las representaciones de fiestas patrias se hacen en el Palacio y en el Parque de Exposición. Y el segundo ambiente tiene mucho significado. ¿Cuál es este cuartel? Santa Catalina, que ahora lo vemos abandonado, pero Santa Catalina era lo más importante que tenía Lima, porque ahí estaba toda la artillería y era el más grande de los cuarteles. ¿Y qué pasaba? Que aquí se daban casi todos los golpes y motines de Estado. Aquí comenzaban, incluso hasta la época de Leguía se tuvo que controlar Santa Catalina, si no, Leguía no llegaba a gobernar 11 años. ¿Qué pasaba en Santa Catalina? Santa Catalina comenzó a volver a lanzar las salvas el 28 de julio, como saludo a la independencia. Una muestra de que el poder militar nuevamente estaba bajo el control del Estado. Porque esto era un lugar donde incluso hay unas anécdotas de Cáceres cuando entró a los cuarteles y se tuvo que pelear para evitar un motín. Porque así eran los cuarteles eran al final los que decidían el proceso político, no habían medios de comunicación como ahora que ayudan en eso. Es la siguiente. Por eso que todo este proceso, que en la época de Nicolás de Piero, en la época de la reconstrucción nacional, la república aristocrática, fue creciendo y creciendo, y su máxima cumbre llegó en el centenario de la independencia, en 1921. Leguía encontró el país con todas las obras paralizadas y en 1921 logran hacer una ceremonia de inauguración de la Plaza San Martín con la asistencia de delegaciones internacionales, con toda una serie de actividades, sobre todo protocolares, banquetes, bailes, inauguraciones de monumentos, de inauguraciones también de espacios públicos. Y aquí es donde se institucionaliza las fiestas patrias ya, con este modelo del centenario de la independencia. Porque lo que hemos visto anteriormente estaba muy sesgado, no tenía todo lo que había. Había el Te Deum, había la parada militar, pero vamos a ver que eso también sufrió muchos cambios. El siguiente. Y nuevamente la presencia constante, ¿sí? En los carros alegóricos representando también a la dama con el casco, la bandera, la patria, está presente. Y no solamente eso, recuerden que Leguía habla de la patria nueva, porque su idea es una patria que se vuelve a fundar después de 100 años de independencia, una patria vieja y una patria nueva, que es lo que él quería inaugurar y que él comienza a implementar a través de muchas cosas. Los desfiles, los homenajes, al final llevaron de que este culto a la independencia termine siendo un culto a Leguía, porque todo el 28 de julio más aparecía el presidente que las fiestas patrias. Y cada 28 de julio o 28 de febrero, creo que es su cumpleaños, por ahí va, se inauguraba un monumento de Leguía en La Punta, en La Victoria, en el RIMAC, en el Palacio Legislativo, en el Palacio de Torre Tagle. Entonces, como que esto fue un poco desnaturalizándose y las fiestas patrias estaba asociado también a los regalos que nos hicieron las colonias europeas a destiempo, porque no todas entregaron sus regalos, lo entregaron un año después, 2 años después, y algunas ya lo entregaron para el centenario del centenario de la batalla de Ayacucho. Entonces, siguiente.
Por eso que todo esto no cambió mucho, sobre todo lo que es el tema militar. Recién se pudo implementar el ceremonial y el protocolo militar en la época de Nicolás de Piérola, porque con ellos llega la misión francesa, la misión militar, y con ello ya se puede hacer toda una implementación de ceremonias del ejército. Esta foto es de 1925, mira, parece actual, ¿no? Pero ahí está atrás el Palacio de Gobierno, el antiguo, sí, el antiguo. Exacto. Sí, vamos a la siguiente. Y ahora sí entramos un poco a las ceremonias que componen las fiestas patrias, como el Te Deum, la Misa de Acción de Gracias, que sí se dio en el siglo XIX, pero que también tuvo sus sobresaltos, ¿no? O sea, en algunos años hubo problemas políticos por los cuales no se pudo dar el Te Deum. Pero ya en el siglo XX el Te Deum se dio todos los 28 de julio. Luego un tiempo también se realizó en 29 de julio, así. Las fechas van a variar como van a ver en un momento. El Te Deum es con la asistencia del presidente y su gabinete. Y con también los mandos militares. Ellos ingresan a la catedral, escuchan la misa y luego salen hacia la plaza y ahí comienza el desfile militar. O sea, son las dos ceremonias el mismo día. No como ahora que el desfile lo dejan hacia el día siguiente. Vamos a explicar un poco por qué cambió eso. El Te Deum hasta el día de hoy se sigue dando, es una ceremonia que ya es prácticamente parte de las fiestas patrias. Pero no todas las ceremonias que ahora son de fiestas patrias lo fueron en algún momento. Por ejemplo, el mensaje presidencial, por ejemplo, la parada militar también. Vamos a ver el caso siguiente, que es el caso de instalación del Congreso. Lo que marca las fiestas patrias en el siglo XX es el tema de la instalación de la legislatura en el Congreso en el mes de julio. Eso está dictaminado por las constituciones del siglo XIX y algunas constituciones del siglo XX, que dicen que el 28 de julio debe instalarse el Congreso. Aquí va la observación más importante para que entiendan cómo ha cambiado el sentido. Aquí dice que se instala el Congreso y luego el presidente tiene que ir a dar un mensaje al Congreso en la instalación, ¿ya? Pero ahora nosotros más bien entendemos que el presidente da un mensaje a la nación, pero en ningún documento se menciona mensaje a la nación, todos son mensaje de apertura en el Congreso. Y vamos a ver también cómo va a variar esto. Entonces miren cómo ha cambiado el sentido. Es verdad, el Congreso en teoría política representa a la nación, ¿no? Pero bueno. Pero ¿qué pasa? Cuando ya se habla de un mensaje de la nación, se está hablando de algo más directo, más hacia la población, no solamente al Congreso. Y algo también que en la Constitución dice que el mensaje al Congreso se da en la apertura de una legislatura, es decir, está ayudando a los legisladores a gobernar. No está diciéndole voy a hacer esto y me dan permiso, no, está exponiendo. Y ahora vamos a ver por qué. En la instalación del Congreso, que se da justamente esa fecha, sí, comenzó a asistir el presidente, sobre todo a partir del siglo XX, porque las fechas también cambiaron. Vamos a ver la siguiente. En la Constitución de 1828, entonces, cuando hablan del mensaje a la nación, que en realidad es un mensaje al Parlamento, al Congreso, dice que el mensaje es sobre el Estado de la República, las mejoras o reformas que juzgue conveniente el presidente. Y en el otro también se repite un poco esta fórmula, ¿no? Un mensaje sobre el Estado de la República y las mejoras y reformas que juzgue convenientes. Y en la Constitución del 56 y de 1867 prácticamente dice lo mismo. Y si van a ver en el siglo XX, en la siguiente, sigue manteniéndose la misma fórmula. Es como que el mensaje presidencial fuera algo accesorio, algo que no es el centro, sino que es como una información, es una exposición del presidente a los gobernantes que son los legisladores.
porque la Constitución de 1933 recién dice que el presidente de la República presentará un mensaje al terminar su periodo presidencial y al inaugurar el Congreso sus funciones de legislatura ordinaria. Y podrá presentar mensajes en cualquier época, no solamente el 28 de julio. Y estos mensajes deben ser sometidos a una aprobación del Consejo de Ministros. Miren que esa fórmula del año 33 se siguió utilizando prácticamente hasta nuestros días. ¿Por qué no ha cambiado eso? Porque el mensaje presidencial, ahora mucha gente ya a veces ni lo escucha, porque se dan cuenta que la fórmula en 200 años ha cambiado muy poco, no representa a un gobernante que está mostrando lo que quiere hacer, cuando la ley le dice que solo debe exponerlo ante el Congreso. Entonces, prácticamente las constituciones, ese párrafo, ese artículo lo han cambiado casi nada. Entonces, no esperemos tampoco que hayan grandes cambios en el tema del mensaje a la nación. Hay presidentes que han dado mensajes pues, a la nación muchas veces, como Leguía dio más de 9 mensajes, ¿no? No, mucho más, porque gobernó en total 11 años más su primer mandato. Y antes también habían gobernantes, antes que se diera esta ley, que solo daban un mensaje al Parlamento y luego daban un mensaje de inicio y un mensaje de despedida. Y algunos ni siquiera lo dejaron despedirse del gobierno, lo recibieron en la puerta del Congreso y no lo dejaron pasar, ¿no? Ustedes saben qué presidente fue ese, que no lo dejaron pasar. Y dejó la banda presidencial ahí nomás en la puerta y después la colocaron. Y así hay muchas cosas, ¿no? Y otro elemento más para terminar con este tema es que no siempre se daba pues la asunción de poder en el 28 de julio, sino cada 5 años, 4 años. Entonces, no coincidía. Al siguiente. Vamos a ir ahora a las actividades que surgen alrededor de las fiestas patrias. Ahora no es muy llamativo esto, pero en su época, cuando se inició la República Aristocrática, la época de las grandes familias y las grandes personalidades de la sociedad de Lima, el clásico en el hipódromo era la fiesta más importante después de la parada militar, porque aquí iban a apostar, a ver los caballos, y había no solamente el clásico Independencia, que se realiza hasta nuestros días, también había el clásico municipal, el clásico Sucre, el clásico San Martín, o sea, eran distintos premios que se realizaban en el hipódromo de Santa Beatriz, que ya no existe, ¿no? Ahora, bueno, queda algo de ese hipódromo que es ahora, que está frente al Campo de Marte. Al siguiente. Justamente algunas imágenes de lo que fueron las primeras ediciones del clásico Independencia. El presidente Leguía era muy fanático de los caballos, él, con su imagen, y todos sus ministros eran fanáticos de la hípica. Bueno, en realidad iban porque iba Leguía, ¿no? Y ustedes saben que Leguía paraba un tiempo en el palacio y otro tiempo paraba en el hipódromo, era demasiado aficionado a las carreras. Entonces esto no era un simple entretenimiento, porque en ese lugar se discutían también asuntos políticos. Recuerden que Leguía, antes de darle el golpe de Estado, él estaba en el hipódromo y recibió el abucheo de las personas, ¿no? La siguiente. El otro deporte que fue muy importante, que ahora ya nadie casi recuerda, son las regatas. El club de regatas, los clubes de regatas que hubo en Lima, en Callao y en Chorrillos, competían por un premio. Y estas regatas se hacían el 28 y el 29 de julio. Iba el presidente algunos años, otros años no iba, pero se realizaban como actividad muy importante. La otra actividad siguiente son los sports, que ahora conocemos como deportes, las actividades al aire libre. Aquí hay algo importante porque para mostrar un país moderno se necesitaban ciudadanos civilizados, modernos, sanos, y el deporte en el siglo XIX, bajo la teoría del higienismo y las corrientes modernas de Europa, decía que el ejercicio físico mejoraba la resistencia a las enfermedades y daba a nuestro cuerpo pues una mejor salud, y justamente un deber patriótico era promover el deporte. Y estos deportes, como por ejemplo
las carreras, el maratón, las gincanas, los juegos deportivos, se dieron sobre todo en los campos de Santa Beatriz, donde había muchos campos de este tipo, y se organizaban estos campeonatos, que siempre aparecían en las columnas de los periódicos y revistas. El siguiente. También es importante porque gracias a esto es que el fútbol se masifica un poco más. Inglaterra, la colonia inglesa nos regala pues ese estadio inglés que ahora es nuestro, que está construido sobre los terrenos de lo que es actualmente el Estadio Nacional. Y el fútbol era practicado por obreros, por gente de todo tipo, pero ya cuando se construye el estadio, ya se comienzan a implementar los grandes campeonatos de fútbol local. Y el fútbol es visto también como una actividad de fiestas patrias. Hay muchos enfrentamientos de equipos. Entonces la construcción del estadio, del estadio inglés fue un momento importante para las fiestas patrias porque le dio el escenario perfecto para hacer estos campeonatos. La siguiente. Y las carreras pedestres también se ha perdido, ¿no? Las maratones, que llegaban hasta la Plaza San Martín, partían de ahí, iban hasta el Cerro San Cristóbal, algunos iban hasta el Callao. Eran premios donde se enfrentaban los grandes clubes de Lima, el Club Ciclista, el Club Regatas, el Club el Sport del Callao, el Club el Círculo Italiano, Esportivo, el Chicolo, como dicen. Todos ellos se enfrentaban en estos campeonatos de carreras pedestres, que miren, acá he traído un recorte del año 44, esas copas, esas maratones se siguieron haciendo durante todas fiestas patrias, durante muchos años, hubo muchos campeones. Y justamente arriba vemos uno de los primeros campeonatos de maratón y en la parte de abajo vemos uno de los últimos, las llamadas carreras pedestres. La siguiente actividad es algo que también ha olvidado un poco, que se realizaba en Lima. Todos los años la Municipalidad de Lima, el Consejo Provincial de Lima, premiaba a las personas más notables que habían hecho una contribución a la ciudad. Eran los famosos premios municipales. Casi todos los personajes más importantes de Lima ganaron uno de estos premios, diplomas y medallas de plata. Miren, ahí tenemos a los hermanos Maspero, que construyeron el edificio Giacoletti, que diseñaron el edificio de Giacoletti y otros edificios, y que ganaron justamente el premio por una de las casas que construyeron. El edificio Giacoletti también ganó un premio en 1914 de la municipalidad. Tenemos al señor Liborio, que era el gran jefe de bandas, que también ganó un premio. Las marchas militares, la hija de Ricardo Palma, Angélica, está también la señora Juana Larco Damer por su labor con los niños. Está también aquí el señor Enrique Guzmán Iballe, el gran pedagogo. Todos ellos, Elena Iscue. Ahí en el medio está Brownlee también con lentes, Brownlee, que fue un concejal y fue un trabajador municipal y un historiador que escribió el libro Las calles de Lima. Y otros personajes, en la siguiente podemos ver a otros más, podemos ver también podemos ver aquí algunos edificios, porque los edificios también recibían medallas, ¿no? Esta casa que está, no se nota bien la imagen, ¿no? Que está en la Plaza Bolognesi, la famosa quinta Finca Merkel, que es donde está ahora el Jirón Paraguay. Esa casa ganó un premio, pero que se tuvo que dividir para hacer la avenida, ¿no? Porque era una sola propiedad. Y también otros personajes recibieron estos pergaminos. Hasta el día de hoy la municipalidad da premios, pero no son como los premios de antes, que eran 10, 20 personas al mismo tiempo, ¿no? Ahora son menos personas, son 5 o 6 personas que se les va otorgando una condecoración. Los pergaminos, sobre todo. La siguiente. Y esto transformó las fiestas patrias para siempre, porque con la iluminación eléctrica y la iluminación a gas se logró conquistar la noche, porque la vida de los limeños terminaba cuando se oscurecía. No, salir era peligroso, salir era no encontrar a mucha gente en la calle, pero con la iluminación eléctrica que se hace, se logra extender
todas estas celebraciones a la noche. Y justamente desde inicio del siglo XX se comienza a iluminar los edificios. Miren, ahí tenemos Palacio de Gobierno, el Congreso, tenemos aquí el monumento de San Martín con un sol atrás, ¿no? Ahí tenemos la fuente de la Plaza de Armas, tenemos el Parque Neptuno, miren qué bonito aquí abajo. Y las personas que están al medio son personajes importantes. Uno de ellos, Víctor Arana, que fue uno de los primeros en hacer estas iluminaciones en Lima. Y allá abajo, Fernando Beuche, que fue el que iluminó prácticamente la ciudad durante todo el oncenio, ¿no? Fue un personaje muy cercano a Leguía. Tiene una historia muy interesante, pero otro día se los vamos a contar. Y vamos a ver la siguiente imagen. Miren el paseo de Alamedos Descalzos, la Plaza Italia, el Palacio de Exposición. Esa de al medio que es San Lázaro. Ya miren, el Prodima, antes que Prodima iluminara la torre ya lo habían iluminado ya, pero así nomás con… No, bueno, esta iluminación es sin iluminación LED. Esta era una iluminación bien sencillita, pero funcionó bastante bien. Y la siguiente, los arcos que se construyeron de homenaje, ¿no? En un lado iba Bolívar y San Martín y en el otro iba Leguía, como mostrando la continuidad y la ruptura del régimen de la patria antigua y la patria nueva. La Plaza Mayor con la municipalidad, hasta las palmeras le pusieron focos. O sea, una cosa espectacular que todo el mundo elogiaba. Y esa era la iluminación en Fiestas Patrias. Vamos a la siguiente. Llegamos a la parada militar. ¿Cómo se fue cambiando esto? Los antecedentes de las paradas y desfiles militares vienen desde la época del virreinato, con los desfiles que habían en los ingresos. Cuando llegaba un virrey a una ciudad, se hacía todo un recibimiento donde las corporaciones iban desfilando. Y donde se mostraba justamente la jerarquía social que había, ¿no? Primero iban los gremios más ricos e importantes y al final iban los gremios no tan pudientes, sastres, zapateros, notarios, en fin. Pero en el tema de la parada militar ya se está implementando como un desfile de las Fuerzas Armadas. En ese momento, desde la época de Nicolás de Piérola, en 1895 se inicia justamente este gobierno, se trae la misión francesa al Perú, la misión militar francesa, se logra profesionalizar el ejército y se incorpora pues la vestimenta y los usos militares franceses. Y la parada militar se inicia justamente en la Plaza Mayor. Aquí tenemos unas imágenes de 1914, de 1920, donde hablan de la parada militar, que no solamente se realizaba en Fiestas Patrias, sino también en Semana Santa. También salía un desfile. Eran las dos fechas que salía la parada militar. Es la siguiente. Esta imagen es de 1908, donde se ven desfilando algunos cuerpos del ejército, luego de la salida del TDU. En la siguiente vemos otra imagen, también del mismo álbum que está aquí, sí. La siguiente, claro, estos son los lugares donde están los portales de la plaza, lo que es el jirón Guayaga y el jirón de la Unión. La siguiente. Fíjense que ahora en la Plaza de Armas tenemos, en la Plaza Mayor, tenemos las banderas del Perú, ¿no? Colocadas ahí, ahí también ya las habían colocado, ahora las hemos vuelto a poner como se ponían en ese momento. Pero para que se pudiera hacer la parada militar en la Plaza Mayor, que también en algún momento fue un lugar donde se hicieron simulacros de combate, sobre todo en el siglo XIX, a inicios en la independencia, antes que llegara San Martín, se hicieron prácticas y simulacros de combates en la Plaza Mayor, pero luego se va a utilizar ya como una plaza para hacer estos desfiles militares. ¿Por qué? Porque esta plaza fue modificada por el alcalde Helguera en la primera década del siglo XX y todos los vendedores que habían ahí salieron de ahí y aquí se utilizó solamente para ceremonias cívico-patrióticas y algunas actividades públicas. Entonces, gracias al cambio de los espacios públicos es que se puede dar este cambio también en implementación de ceremonias como la parada militar. Siguiente.
Estos son algunos recortes cuando la parada militar en 1939 pasa al campo de Marte. Ya la plaza había quedado muy pequeña, en esa época ya habían movilizables, habían camiones y no todo eso no entraba en la plaza, pues se necesitaba un espacio más grande. El hipódromo de Santa Beatriz ya había sido cerrado y se utilizaron las graderías justamente para hacer la parada militar en el campo de Marte. Y ahí se hizo por muchos años, hasta los años 60, la siguiente. En los años 60 se va a trasladar a la Avenida Brasil, donde ya van a poder ir los tanques, los lanzacohetes y todos los otros escenarios, todos los otros movilizables, como le llamaban. Pero en el año 86, por un año, Alan García trajo la parada militar nuevamente a la Plaza Mayor, solamente durante esos años que fue de la violencia terrorista. Ya unos años después, los terroristas llegaron a la misma Plaza Mayor y destruyeron, colocaron bombas en las tiendas alrededor de la plaza. Y ahí comenzó el toque de queda que después ya todos sabemos cómo terminó, ¿no? Pero Alan García dijo que se debía hacer la parada militar y el desfile en la Plaza Mayor. Y la siguiente, ya vemos desfiles que nos traen algunos recuerdos tristes, pero se tuvo que hacer en algún momento cerrado en el Pentagonito, en San Borja, porque estábamos todos encerrados en casa y todos tenían que desfilar con sus cubrebocas, pues, ¿no? Porque era la única manera. Todo lo que hemos visto de la historia de la parada militar ha sido eso, que ha sido una constante, pero ha tenido momentos muy difíciles. Pero muy bien, justamente cuando hablamos de las exhibiciones militares, estamos hablando de los antecedentes del desfile militar, del desfile escolar. ¿Cómo se iniciaron los desfiles escolares en Lima y luego en el Perú? Justamente con las exhibiciones escolares, cuando un grupo de educadores que vienen de Europa traen estas ideas de implantar deportes. La misión francesa también trae algunos oficiales que traen la educación física, traen el boxeo, traen la halterofilia o levantamiento de pesas y dicen que los niños deben fortalecer su organismo porque hemos tenido una guerra que hemos perdido por no ser un país fuerte y valeroso. Entonces, se implementan los ejercicios físicos y hay grandes exhibiciones como la de Santa Beatriz en 1908, donde llegaron a congregar 50.000 personas. Una cosa impresionante. Se hicieron en la Plaza Mayor, se hicieron en el campo de Marte, en el hipódromo en esa época, y luego esto se va a transformar, va a ser el antecedente en la siguiente. Aquí vemos otras fiestas de las escuelas fiscales, porque iban los colegios de la municipalidad, de las escuelas fiscales, y luego que pasaron al Estado, en la época de Pardo. También iba el Colegio Guadalupe y algunos colegios privados. Y luego, en el Estadio Nacional también hicieron exhibiciones escolares, donde los niños hacían figuras y movimientos, como se hacen todavía en algunos países. Y la siguiente. Ya se implementa ya para la época de Leguía lo que son los desfiles escolares, primero en la Plaza Mayor, luego en la Plaza San Martín, luego en el Paseo Colón, y vamos a ver la siguiente. Sí, estos son otros, bueno, se repite creo la imagen, la siguiente. Ya cuando se traslada el desfile militar al campo de Marte, también se traslada el desfile escolar. En la época de Prado se realizan estos grandes desfiles. Veamos, por ejemplo, las siguientes fotos de los archivos, de los archivos del Diario El Peruano del año 53, algunos desfiles que se hicieron en la Plaza San Martín, donde los colegios ya comenzaban a llevar su uniforme propio y a desfilar por sus delegaciones. En el año 53, en el siguiente año, en el año 61, cuando ya se implementa el uniforme militar, el uniforme de comando, que se sigue haciendo, en este caso se hace en el campo de Marte. Y aquí sí es una competencia entre colegios. Y en el siguiente
En el 67 todavía, pues la impronta militar quedó, porque el patriotismo está asociado al sacrificio, pero también a la cultura militar. Y en los años 80, cuando ya cambia el uniforme, pues ya se desfila así, con los uniformes grises que algunos hemos llevado. Bueno, siguiente. Y ahora sí son los desfiles, no sé, hay toda una polémica. Hay toda una polémica, estoy viendo muchos comentarios en las redes y en la televisión. ¿Qué ha pasado con los desfiles, no? ¿Cómo han cambiado? Hace 10 años los desfiles en los colegios eran también con música, se comenzó a implementar la música folclórica, las danzas peruanas, ¿no? Pero ahora ya lo han vuelto como una comparsa, ¿no? Entonces, hay todo un cambio que se está viviendo en estos años. La siguiente, ya para ir terminando los últimos, también los desfiles en el Arco Herrera son súper antiguos, son de los años 20 y se realizan hasta ahora. ¿Y qué sentido tendría que personas que a veces no todos se identifican, pues, claro, ¿cuál será la idea de ellos de patriotismo? Ellos pueden saber que son peruanos, pero ¿cómo será, pues, en la mente de cada uno de ellos? Pero ellos se caracterizan en sus personajes. Miren, hay presidentes, está Olaya, están los generales. Y antes, en las primeras desfiles del Arco Herrera, se hicieron justamente con motivos folclóricos. Ellos también son peruanos y también lo demuestran en el 28 de julio. Y la siguiente, el tema de los carros alegóricos, que ya había en la época del gobierno de Pardo. En el primer gobierno de Pardo se comienza a implementar algunos carros alegóricos en carnavales, pero luego se va a trasladar a las fiestas patrias. Y es que hay ese concurso de carros alegóricos. Sí. Y en la época de Leguía esto llegó a su máximo cumbre, ¿no? Con grandes desfiles de carros alegóricos que eran auspiciados por empresas y que se logró mantener un tiempo, sobre todo en carnavales, y en los últimos años hemos tenido también el Corso de Wong, ¿no? Que en los años 80 era algo increíble, ¿no? Ahora que se ha convertido en una cosa más que en un desfile, pero en esos años habían carros alegóricos. En la siguiente imagen, y estas son las últimas actividades que estamos viendo de Semana Santa, iba a decir, de las fiestas patrias. Las romerías también se perdieron. Antes había la costumbre de los escolares, sociedades obreras y ciudadanos de ir a visitar los monumentos de los padres fundadores de la patria. Esto también se perdió hacia los años 40. Pero todos los monumentos que ahora lucen medio abandonados eran llenados de banderas, flores y discursos. Y esto se perdió. Algunos de estos monumentos también fueron trasladados, ¿no? Este monumento de San Martín fue llevado a Barranco. Entonces ya como que también hubo algunos cambios. La siguiente. Y quiero acabar con estos temas, con lo de las sociedades patrióticas y obreras. ¿Ya? El patriotismo no solamente se genera a partir de lo militar, de todo lo que es la promoción del Estado. Se va a mover también a partir de las sociedades patrióticas y obreras. Los obreros, sobre todo los obreros incluso tenían nombres patrióticos, ¿no? Apoyaban a la devolución de Tacna y Arica. Ellos fueron quizás los más patriotas en Tacna, por ejemplo, ¿no? Se comenzaron a organizar sociedades patrióticas peruanas que tenían sucursales aquí en Lima con tacneños, tarapaqueños, ariqueños, y llevaban la bandera como llevan en Tacna, ¿no? Entonces, no se han hecho muchos estudios sobre esto, sobre el patriotismo y todos los movimientos patrióticos que hubieron dentro de estas sociedades obreras y sociedades provincianas que hubo en Lima. Porque venga a decir verdades que en Lima, hacia 1920, tenía una gran cantidad de asociaciones y clubes de provincianos. Muchísimos. Uno se sorprende. Y la siguiente. Y última, las celebraciones populares. Eso ya nos toca a nosotros porque una cosa es lo que el Estado ha promovido
Y otra cosa es lo que nosotros, cómo sentimos las fiestas patrias. Y justamente algunas caricaturas que son de Chale, que se publicaron en revistas como Variedades, Mundial, o las imágenes de Pancho Fierro nos muestran de que no puede haber fiestas patrias si no hay quien celebre. No puede haber una celebración si no hay una multitud que lo haga. Pero para que se pueda celebrar hay dos momentos. En la época de la independencia, donde sectores de la población buscan conseguir un beneficio y aprovechar este momento, y el otro momento en el cual ya se materializa, la fiesta patria se vuelve en una época de consumo. Lo que dice en estas caricaturas de los años 20 es de que mucha gente, no se notan bien, ¿no? Pero dice que mucha gente, y esto no solo en fiestas patrias, en Carnaval, en Semana Santa, se endeudan en las casas de préstamo para tener dinero para celebrar y después están endeudados. Y un poco que esa tendencia se muestra en que las celebraciones de fiestas patrias se convierten en una época de muchos gastos. Y la gente termina endeudada, o termina borracha, o termina en problemas. Y de eso se burlan mucho las caricaturas, porque en verdad en esta época pues hay muchos problemas con ese tema de la gente a veces se sobregira y todo eso, ¿no? Entonces el tema económico, el tema de la celebración se superpone sobre el tema de la ceremonia cívico-patriótica. La siguiente. Y igualmente los festejos nocturnos, ¿no? Que nos muestran hasta qué punto el pueblo, muchos sectores populares celebraban a pesar de que tenían recursos económicos limitados. Pero también las autoridades, las instituciones promovían la diversión popular y lo siguen haciendo, claro. La siguiente. Bueno, los circos, no voy a hablar de los circos, ya es un tema muy grande, pero solo lo menciono porque esto de los circos en el siglo XX recién se convierte en sinónimo de las fiestas patrias. Bueno, no vamos a hablar de circos porque ahora hay todo tipo de circos, ahora hay un circo donde van y las chicas tienen que tener mucho cuidado porque terrible están los circos, pero miren, hasta estas cosas han cambiado, ¿no? Tampoco ya van a ver un león en un circo, eso es imposible. No va a haber perritos, esas cosas, bueno, creo que sí hay esas mascotas, ¿no? Pero ya elefantes, leones, siguiente. Y cuando decíamos que las autoridades promovían esto, es que justamente en el gobierno de Prado y otros gobiernos como el de Leguía, se auspició el almuerzo popular de fiestas patrias en los famosos comedores que hubo en Barrios Altos, en Rímac, La Victoria, y me parece que hubo uno en Breña, no me acuerdo bien. Aquí tenemos una carta del menú de fiestas patrias que se repartían con tarjetas para los invitados. Es decir, las personas obreros y de bajos recursos económicos podían celebrar las fiestas patrias gracias al Estado. Y la siguiente y última, una moda que todavía persiste en algunas familias de comer panetón en fiestas patrias. Yo ya comí panetón y algunos ya compraron su panetón, pero ya eso era antiguamente, ahora ya no es tan fuerte. En los años 80 como que fue parando esta tradición del panetón de fiestas patrias y el panetón navideño. Y la última, poner la bandera, porque es importante. Desde el año 39 se va a reglamentar esto de la bandera, que ahora es toda una polémica por el uso de los símbolos patrios. ¿Hasta qué punto los símbolos de la patria nos pertenecen y hasta qué punto los debe regular el Estado y debe regular su correcto uso? Bueno, la ley era bien clara desde un inicio. Edificios públicos y privados y los países como Italia, Francia, Estados Unidos podían poner su bandera extranjera en fiestas patrias, no había ningún problema. Ahora esto se ha mantenido, pero ya todo el mundo no coloca sus banderas en fiestas patrias. Entonces ya para terminar, última exposición, para agradecerles, no sé si lo he hecho muy rápido, pero he querido sacar algunos temas para seguir investigando más adelante
este tema de las fiestas patrias, que como ustedes pueden ver está compuesta de ceremonias cívico-patrióticas, culturales, deportivas, hay también ceremonias religiosas como el Te Deum. Y eso que también hay un día después del Te Deum para las iglesias que no son católicas. Entonces, miren cómo todo esto va obedeciendo a los cambios que hay en la sociedad peruana. Quiero agradecerles a todos por haber venido hoy día, pero sobre todo al equipo que hace posible esto, a todos los muchachos que se quedan hasta tarde a poder apoyar y hacer que esta ceremonia, ellos están cumpliendo con ese deber patriótico de sacrificio, porque no somos patriotas solamente para bailar, ponernos el pollo y gastar nuestro dinero. Somos patriotas porque estamos construyendo país todos los días. Estamos trabajando por la sociedad para que sea mejor. A pesar de los problemas que hay, este país no puede parar y justamente el 28 de julio es lo que representa eso, el ideal de sacrificio de todas las personas que luchan para que el país salga adelante a pesar de todos sus problemas y recordar siempre que estamos unidos, como dice el dicho, firmes y felices por la unión. Muchas gracias y un aplauso para todos ustedes que han venido. A ustedes, sobre todo.